¿Por qué hablar de la gracia, hermanos? Cuando nosotros entendemos que ya somos cristianos, que de alguna manera la gracia de Dios ya se ha manifestado a nuestra vida, podríamos decir que la gracia es algo que podríamos dejar en el pasado, que podríamos dejar como algo que ya hemos comprendido y que ya hemos recibido en nuestra vida y que no es necesario volverla a mencionar. Pero no hay nada más equivocado, no hay nada más alejado de la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos siempre presente lo que es la gracia de Él para nosotros. Hablar de la gracia, entonces, no tiene que ver principalmente con el hecho de que este mes estamos recordando y celebrando el mes de la Reforma, ¿no? Por supuesto, es un evento importante de nuestra historia, pero Pablo, que ahora nos habla en esta carta sobre la gracia, por supuesto, en su tiempo, el mes de la Reforma no existía. La Reforma retoma y nos lleva a los principios de la palabra de Dios y entre ellas a este principio de la gracia de Dios manifestándose sobre nuestra vida. Entonces, aunque el evento de la Reforma es importante, lo más importante es que nosotros tengamos en nuestra vida bien firme, bien presente la gracia de Dios, que la podamos comprender y que podamos vivir siempre conforme a ella. Decimos esto porque el cristianismo es muy diferente a las religiones que hay en este mundo. En este mundo se busca de una manera o de otra ganarse el favor de los dioses. Podemos ver un ejemplo en aquel episodio con los 400 profetas de Baal, aquellos profetas que para obtener la respuesta de su Dios llegan hasta el extremo de cortarse con cuchillos para poder recibir el favor de su Dios. Como cristianos no creemos que las cosas sean así, porque nuestro Dios es diferente. Por eso, para entender lo que es la gracia, deberíamos comprender un poco mejor quién es Dios. Hablar de la gracia es difícil y sería prácticamente imposible si no hablamos de quién es Dios. Pero para comprender la gracia en perspectiva, necesitamos también entender primero quiénes somos nosotros. Pablo, por la gracia de Dios, por inspiración divina, utiliza este esquema para mostrarnos la gracia, para que podamos comprender la gracia de Dios un poco más. Pablo va a empezar hablando y describiendo al ser humano, describiendo de hecho al cristiano antes de ser cristiano. ¿Cuál era su condición original? Después de explicar quién era el cristiano, en su condición original, va a tocar a Dios y va a decir quién es Dios y cómo se manifiesta su gracia. Primero, entonces, comenzamos analizando, como nos deja aquí en este esquema el apóstol Pablo, quién es Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Vamos a comenzar hablando de quiénes somos nosotros. Comienza diciendo en el verso 1, al 3, a describirnos a nosotros como seres humanos. Lo primero que dice sobre nosotros es que estábamos en una condición de muerte. Nosotros, los seres humanos, nosotros, los cristianos que ahora estamos aquí, que tenemos la gracia de Dios sobre nuestra vida, que se ha manifestado a nosotros, no siempre fue así. Estábamos, antes de eso, en una condición de muerte. Ahora, para poder decir que alguien está realmente muerto, es necesario constatar algunas evidencias, ¿no? Algo debe suceder o dejar de suceder en su cuerpo para poder decir que está muerto. Podríamos decir que alguien ha muerto si, para empezar, su corazón ha dejado de latir. Probablemente podríamos ya comenzar a decir que está muerto. Si ha dejado de respirar, podríamos también decir que está muerto. Si ha perdido el pulso, si ha perdido la temperatura corporal, podríamos decir que esta persona
está muerta. Por supuesto, después entra en un estado de descomposición que hace mucho más evidente que esta persona está realmente muerta. Ahora, cuando Pablo comienza en el verso 1 diciendo que nosotros estábamos muertos, por supuesto no se está refiriendo a una muerte física, porque no podemos decir que nuestro corazón no latía o que no estábamos respirando o que no teníamos temperatura corporal, sino por supuesto está hablando en un sentido espiritual. Nosotros estábamos espiritualmente muertos antes de que la gracia de Dios fuese manifestada sobre nuestra vida. Entender esta condición es difícil, porque precisamente, como lo decía, está hablando Pablo en un sentido espiritual. Pero ¿cuáles son entonces las evidencias? ¿Qué es lo que debe haber o lo que yo debo ver en una persona para poder decir que está espiritualmente muerta? ¿Qué es lo que Pablo dice que se evidenciaba en nosotros y que entonces demostraba que estábamos espiritualmente muertos? Pablo lo describe en los versos 2 y 3 y menciona 3 cosas específicamente. La primera, dice el verso 2, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, termina diciendo el verso 1 y dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La primera evidencia a la que Pablo alude para poder decir que nosotros estábamos espiritualmente muertos es que nosotros seguíamos la corriente de este mundo. El mundo lleva una corriente, según está dejando ver aquí Pablo. Lleva un caminar, lleva un sentido, lleva una dirección. Y nosotros no íbamos en contra de esa corriente. Nosotros no íbamos en contra de esa dirección, sino caminábamos junto con el mundo. Nos estábamos dejando llevar por la corriente de este mundo. Hacia donde el mundo iba, nosotros gustosamente, sin ningún problema, nosotros también íbamos. Si el mundo decía que tal cosa era buena, nosotros con el mundo afirmábamos, estamos de acuerdo, es bueno. Si el mundo decía que tal cosa era mala, nosotros decíamos, estamos de acuerdo, esa cosa es mala. Esa es una evidencia que el apóstol Pablo dice, podemos o teníamos nosotros, y demostraba que realmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque no hacíamos prácticamente nada para ir contra la corriente de ese mundo, sino la seguíamos y nos amoldábamos a ella, caminábamos junto con ella. Pero sigue diciendo Pablo, ahora el verso 3. Antes de pasar al 3, sí quisiera profundizar un poco más en lo del verso 2, porque Pablo nos deja ver que esa corriente de ese mundo conforme a la cual caminábamos, la cual seguíamos, es una corriente conforme al príncipe de la potestad del aire. Otra manera de referirse a Satanás. La corriente que lleva este mundo, el caminar de este mundo, es influenciado, según nos deja aquí verlo Pablo, por Satanás mismo, porque va contra la voluntad de Dios. Entendemos ahora por qué esa cuestión de caminar conforme a la corriente de este mundo es estar muerto, porque realmente es obedecer, en lugar de a Dios, obedecer a Satanás, porque Él es el que está influenciando la corriente de este mundo. Sin embargo, nosotros, gustosamente, sin ningún problema, caminábamos junto con esa corriente. Nos dejábamos influenciar, no protestábamos y caminábamos en la misma dirección. Ese mismo espíritu, termina ahí diciendo Pablo en el verso 2, es el mismo espíritu que ahora mismo, en este presente, está operando en los hijos de desobediencia. Es cierto, nosotros ahora, por la gracia y misericordia de Dios, pertenecemos ya a su pueblo. Pero hay mucha gente que sigue caminando conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Está operando
de ellos es espíritu. Aquellos siguen siendo hijos de desobediencia. Ahora, nosotros podríamos, con mucho gusto, decir, bueno, eso éramos nosotros, ahora hay algo diferente en nosotros. Eso es cierto, eso es una realidad, pero Pablo nos está dejando ver, y nos va a dejar ver más adelante, que eso no es algo que nosotros pudiésemos haber hecho. No es algo de lo cual nos podamos sentir orgullosos porque nosotros lo obramos, porque nosotros tomamos la decisión. En algún punto de nuestra vida tomamos la decisión correcta y la libramos. Y ahora estamos de este lado y no somos ya más hijos de desobediencia. Es cierto que no somos ya más hijos de desobediencia, pero no es cierto que haya dependido de nosotros. Pablo nos está dejando ver nuestra realidad anterior. Y quiero dejar claro eso. Debería ser nuestra realidad anterior. Pablo lo está poniendo en el pasado. Pero tristemente algunos cristianos se congregan, llevan cierta práctica cristiana, dan ciertas evidencias de cristianismo, pero aún siguen la corriente de este mundo. Entonces valdría la pena detenernos un poco ahí y comenzar a valorar si realmente podemos hablar, como Pablo lo está diciendo, y referirnos a esas cosas, a esa muerte espiritual, como algo que ya está en nuestro pasado o como algo que sigue estando en nuestro presente. Si sigue estando en nuestro presente, si seguimos caminando conforme a la corriente de este mundo, entonces tristemente no podríamos decir que somos salvos, que hemos recibido la gracia de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque seguimos con eso que debería ser nuestro pasado, sigue siendo nuestro presente. Y seguiríamos siendo entonces hijos de desobediencia. Pero sigamos adelante. Pablo está diciendo que esto debería pertenecer, para sus lectores de esta carta, esto debería pertenecer a su pasado, no a su presente. Por eso añade en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fue en otro tiempo, pertenece a nuestro pasado, pero debemos recordar de dónde venimos. Para que nosotros podamos caminar fielmente hacia adelante por el camino que Dios nos ha trazado, debemos tener presente de dónde venimos, en dónde nos encontrábamos y cómo fue manifestada la gracia de Dios sobre nuestra vida. Allá estábamos, vivíamos en otro tiempo, éramos también hijos de desobediencia. Vivimos en otro tiempo, y aquí va otra evidencia. Decíamos que la primera evidencia es que caminamos conforme a la corriente de este mundo. La vamos siguiendo, pero ahora en el verso 3 nos da otra evidencia. Otra evidencia de que estábamos muertos, o de quien está muerto aún espiritualmente, es la siguiente. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Esa es otra evidencia. No solo caminar o seguir la corriente de este mundo, sino si hacemos la voluntad de nuestra carne, si buscamos primero y sobre todas las otras cosas la satisfacción de mis propios deseos, de mis deseos personales, de los deseos de mi carne, entonces es otra evidencia de que estábamos espiritualmente muertos. Y hay una tercera. La tercera está ahí mismo en el verso número 3. Dice que no solo hacíamos la voluntad de la carne, no solo cubríamos los deseos de nuestra carne o satisfacíamos los deseos de nuestra carne, sino también los deseos de nuestros pensamientos. Todo lo que nuestra carne anhelaba y todo lo que nuestra mente deseaba, lo hacíamos. Vivíamos realmente para nosotros mismos. Nuestro Dios no era el Dios que tenemos ahora, sino éramos nosotros mismos. Y esas son evidencias de la muerte espiritual.
Por eso vuelvo a hacer ese llamado y vale la pena detenernos aquí nuevamente, porque probablemente algunos de nosotros estamos pensando ahora y diciendo, bueno, ok, yo me considero cristiano, pero probablemente continúo con algunas de estas cosas en mi vida. Yo digo que soy cristiano y creo con todo mi corazón que soy cristiano, pero probablemente sigo todavía la corriente de este mundo y probablemente lo primero que deseo satisfacer son los deseos de mi carne y los deseos de mis pensamientos, lo más profundo de mi corazón. Y no estoy buscando satisfacer y agradar a Dios, sino satisfacerme y agradarme a mí mismo. Si continuamos con esa vida, debemos detenernos y valorar realmente el tipo de cristianismo que estamos viviendo y qué es o cómo podríamos llamarnos a nosotros mismos. Pero bueno, Pablo está cerrando esta idea y ha descrito ya un poco cómo es el ser humano. Cómo éramos nosotros, todos los que estamos aquí, podríamos decir y aceptar, nosotros éramos así. Espero que todos podamos decir, eso ha quedado en nuestro pasado. De allá venimos. Seguíamos la corriente de este mundo y satisfacíamos los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Pero ya no. Pero en aquel tiempo, termina diciendo ahí Pablo, éramos por naturaleza, naturalmente, sin tener que hacer nada más que seguir la corriente de este mundo y satisfacer los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, por ese solo hecho ya éramos naturalmente hijos de ira. Ya es la segunda vez que menciona la palabra hijos, ¿no? Porque había dicho de los hijos de desobediencia y por lo tanto también son hijos de ira. Nosotros también éramos hijos de desobediencia y también éramos hijos de ira. Añade ahí Pablo, lo mismo que los demás. Esa era nuestra realidad original. Éramos exactamente igual, sin ninguna diferencia, que los que ahora no pertenecen al pueblo de Dios. Éramos exactamente igual, lo mismo que los demás. Y merecíamos exactamente lo mismo que los demás. Pero, aquí entra un gran pero del apóstol que hace toda la diferencia a partir del verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos exactamente en la misma condición que los demás y merecíamos exactamente el mismo castigo que los demás. Pero hubo algo, o mejor dicho, alguien que hizo la diferencia. Y ese alguien no fuiste tú, ni fui yo, sino fue Dios. La gracia de Dios, el poder de Dios, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana se centra en Dios. Y no en ti como ser humano, no en mí como persona, no en nuestras decisiones, no en lo que nosotros hayamos hecho, sino en Dios. Una manera preciosa de ilustrar esto es lo que hace el Señor Jesucristo cuando narra la parábola del hijo pródigo. Les voy a invitar, por favor, a que me acompañen. No vamos a leer toda la parábola, pero sí quiero que analicemos 2 versículos solamente que nos muestran esta realidad del ser humano y las cosas como Dios las ve. Está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Ustedes conocen perfectamente bien la parábola del hijo pródigo. Y el verso 24 dice de la siguiente manera, verso 23 y 24. En la primera ocasión, el padre de la historia, el padre de la parábola, está hablando con sus siervos. Cuando su hijo ha regresado, dice en el verso 23 y 24, y traed el becerro gordo
y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido. Notemos las cosas que está diciendo el padre de esta historia, y que por supuesto es Jesucristo quien está narrando esta parábola, y ese padre del que está hablando el Señor Jesucristo representa a su Padre, representa a Dios Padre. Aquí Jesús nos está dejando ver las cosas como el Padre las ve. El Hijo no estaba físicamente muerto. Se había pedido la parte de su herencia y se había ido a malgastarla. No estaba físicamente muerto. Pero el Padre dice, mi hijo estaba muerto y ahora que regresó, ha revivido. Después, en el verso 32, hablando con el hermano mayor, dice así, versos 31 y 32. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Les comentaba en un principio que son cosas espirituales, que es difícil que las comprendamos, pero que debemos confiar en lo que está en la palabra de Dios, porque nos está revelando las cosas como Dios las ve. Y Dios ve a los que viven para seguir la corriente de este mundo y para satisfacer sus propios deseos de su carne y de sus pensamientos, los ve como muertos. Eso es lo que había hecho este joven al pedir la parte de su herencia para ir a malgastarla. Y el Padre lo ve como espiritualmente muerto. Pero ¿qué hizo el Padre de la historia? Usted la conoce bien. Cuando el Hijo regresó, ¿qué es lo que merecía? Merecía por lo menos el rechazo de su Padre. Y de hecho el Hijo, cuando había recapacitado, en su corazón había pensado decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. El Hijo tenía plena conciencia de que no podía ser hijo por las cosas que había hecho. Había pensado decirle, simplemente hazme como uno de tus siervos. Cuando se acercaba a su casa, porque ni siquiera llegó, cuando se acercaba a su casa, el padre lo vio de lejos, corrió hacia él, el padre fue el que corrió hacia él, lo tomó del cuello, comenzó a besarlo y entonces pronunció las palabras que dijo. El hijo prácticamente solamente pudo decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, y hasta ahí se quedó. No pudo decir ni pudo pedir, hazme como uno de tus siervos. Porque el padre no lo dejó terminar. Antes de que el hijo dijera eso, pidiera eso, el padre ya estaba diciendo, traigan un vestido, traigan el anillo, pónganle calzado y maten al becerro gordo. Vamos a hacer fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. El padre de esa historia representa al Padre y su carácter. Y ahora, en Efesios capítulo 2, Pablo está describiendo al Padre. Ya nos describió, ya nos dejó ver cómo éramos nosotros como seres humanos antes de que la gracia de Dios fuese manifestada sobre cada uno de nosotros. Éramos exactamente igual a ese hijo que había ido a malgastar todo, siguiendo la corriente de este mundo y deseando satisfacer los deseos de sus pensamientos y de su carne. Pero Dios es diferente. Dios no quiso darnos a nosotros conforme a nuestras obras. Dios no quiso darnos lo que realmente merecíamos, sino usó su misericordia con nosotros. Por eso dice ahí el verso 4, pero Dios empieza a describirlo como rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Habíamos dicho cuando hablábamos de las evidencias de la muerte espiritual, ir con la corriente de este mundo y satisfacer los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, que esas son. Pero ahora Pablo está mostrando 3 evidencias también de la gran misericordia de Dios, de la gran bondad de Dios. Y están aquí en el verso 5 y en el verso 6. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solo nos dio vida juntamente con Cristo, sino también nos resucitó con Cristo y además nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Notemos en qué tiempo lo está escribiendo el apóstol. Lo está escribiendo en pasado, como algo que ya ha sucedido, como algo ya hecho y confirmado en nuestras vidas. Que por supuesto nosotros vemos hacia adelante, nuestro tiempo es lineal y sabemos que algunas de estas cosas faltan por manifestarse, como el hecho de sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Para nosotros está en nuestro futuro, en nuestro tiempo lineal, pero para Pablo son cosas que ya están hechas, que ya Dios ha cumplido, que solamente resta esperar a que sucedan, pero ya es un hecho. Por lo tanto, ya no es algo que podemos comprar de manera alguna. Por lo tanto, ya no es algo que dependa de nosotros, sino algo que dependió exclusivamente de la bondad, del poder y de la misericordia de Dios. Porque ya está hecho. Ya nos dio vida, ya nos resucitó y ya nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en tanto no nos da lo que merecemos, sino de hecho nos da lo contrario a lo que merecemos. Y aquí está claramente diciendo por qué y para qué lo hace Dios. Hace un momento leíamos Isaías capítulo 48 y voy a dar lectura al verso 9. Si usted quiere acompañarme puede hacerlo. Porque lo dice también de una manera preciosa Isaías. Esta revelación que recibe de parte del Señor es muy clara y nos deja ver un poco por qué es que Dios hace estas cosas. ¿Por qué no darle al hombre, a todo el género humano, lo que se merece, sino por qué escoge a algunos, a su pueblo, y hace algo diferente con ellos? Dice Isaías 48, verso 9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por amor de mi nombre, está diciendo Dios. Él lo hace por amor de su nombre, lo hace para su gloria. Lo vamos a ver más adelante aquí en Efesios, ¿no? Pero aquí lo está diciendo también en Isaías, por amor de mi nombre, porque yo me voy a glorificar en esas cosas. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, no caerá sobre ti. Y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. Veamos ahora cómo lo dice Efesios. Efesios capítulo 2, verso 7, dice así. ¿Para qué hace o para qué hizo estas cosas Dios? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Notemos lo que está diciendo primero en el verso 7. Dios hace estas cosas, Dios no nos da conforme a lo que merecemos, sino lo contrario, para mostrar en los siglos venideros. Se está proyectando hacia el futuro, en el tiempo que lo está escribiendo, en lo que viene. Es algo permanente, es algo que va a continuar, se va a continuar mostrando a través de la historia. Lo que Dios, en base a lo que Dios ha hecho, se va a seguir mostrando. Dice aquí, la gloria
de Dios. ¿Por qué digo que la gloria de Dios? Porque dice mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Se va a seguir mostrando la bondad de Dios y a través de mostrarse esa bondad de Dios, su nombre va a seguir siendo glorificado. Para eso lo hace Dios. Notemos entonces que sí, la gracia de Dios toca al ser humano, bendice y beneficia al ser humano, pero trasciende al ser humano. Continúa en el futuro y todo es para alabanza y gloria de Dios. Para que nosotros podamos mirar hacia atrás, podamos ver nuestro pasado y decir, esto éramos hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo, nos resucitó con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Y entonces, ¿para quién es la gloria y la honra? Para Dios solamente, porque Él es el que lo ha hecho. Él ha manifestado su gracia sobre nosotros. Además, añade también el apóstol, porque por gracia sois salvos, verso 8, por medio de la fe. Lo único, por así decirlo, que fue necesario para que nosotros fuésemos salvos es la fe. Ahora, algunos entran en conflicto porque pueden llegar a decir, bueno, si el hombre entonces pone la fe, algunos así lo dicen, ¿no? Lo único que tienes que poner es tu fe. Entonces no es completamente por gracia porque el hombre tuvo que hacer algo, por lo menos poner su fe. Pero sigamos leyendo. Dice el verso 8, lo leo completo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero añade el apóstol, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe que nosotros pusimos en Cristo para salvación, aún esa fe fue un regalo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser un regalo? Porque nosotros estábamos muertos. Y un muerto no puede hacer nada, no puede tener fe. No tiene esa capacidad, no tiene ninguna capacidad. Y por supuesto, si nosotros estábamos siguiendo la corriente de ese mundo y buscando solo satisfacer nuestros deseos, los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, pues ¿cuándo íbamos a pensar en volver a Dios? No teníamos esa capacidad. Dios, su gracia es tan grande que nos regaló también la fe. Puso en un momento de tu historia y en un momento de la mía, la fe en nuestro corazón para que nosotros pudiésemos caminar hacia Cristo. Aún esa fe es un regalo de Dios. Dios manifiesta su gracia de esta manera. No por obras, termina ahí el verso 9, para que nadie se gloríe. No tuvimos que hacer absolutamente nada. No fue necesario porque Dios hizo absolutamente todo. Ahí está la gracia de Dios. Merecíamos destrucción, no solo rechazo, sino destrucción, que toda la ira de Dios se dirigiera hacia nosotros, cayera sobre nosotros, pero no fue así. Porque Dios es grande en misericordia. Por último, el verso 10 nos ayuda a mantener las cosas en equilibrio y en perspectiva, ¿no? Porque también hay quienes caen en el otro extremo y decir, bueno, si las cosas son por gracia, si Dios es el que hace todo, porque Él obra conforme a su misericordia, pues entonces ya estoy del otro lado y ya no me es necesario hacer nada. Pero Dios quiso dejarnos la idea completa, en el verso 10 se completa, porque dice también, ¿para qué quiso hacerlo Dios? Profundizando en este aspecto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debe haber una consecuencia de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y esa consecuencia de la gracia de Dios sobre nuestra vida es que nosotros entonces aprendamos a vivir de una manera diferente. Pero la perspectiva debe seguir siendo correcta. Ya no vivo yo de una manera diferente
para ganarme la salvación. Porque Pablo ya dijo, ya Dios lo hizo, ¿no? Te dio la vida, te dio vida con Cristo, te resucitó con Cristo, te sentó en los lugares celestiales con Cristo. Eso ya no es algo que tú vas a poder hacer. Pero si yo te escogí, si yo puse esa fe en tu corazón, si yo te llamé a mis caminos, es porque quiero que hagas buenas obras. Para eso debe manifestarse en tu vida. Ya no vas a comprar nada con eso, pero eso será una evidencia de que tú realmente eres mi hijo. De que tú ya no estás muerto espiritualmente, sino tú ahora tienes vida, la vida que yo te di. Eso es algo que debemos mantener siempre presente y en perspectiva. Tú debes dar evidencia, yo debo dar evidencia de nuestra salvación. No vamos a comprar nuestra salvación de ninguna manera, porque Dios la ha comprado a través de Cristo, solo por gracia, solo por su misericordia. Pero sí debemos dar evidencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. Debemos dar evidencia clara de que realmente somos hijos de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque ella nos muestra quiénes éramos nosotros. Y Señor, si en algunos de nosotros sigue habiendo evidencia de esa muerte espiritual, porque seguimos caminando conforme a la corriente de este mundo y porque seguimos satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, te rogamos, Señor, que tú nos perdones. Y te rogamos, Padre eterno, que tú sigas obrando en nuestra vida, de tal manera, Señor, que estas cosas puedan realmente quedar en el pasado. Aunque sabemos, Señor, reconocemos y entendemos que seguimos caminando en este mundo y que seguimos luchando con muchas cosas en nuestra vida espiritual. Padre, quita estas cosas de nuestra vida, de nuestro corazón. Muchas gracias también porque nos has permitido conocerte un poco más, saber que tú eres un Dios rico en misericordia y que has decidido manifestar esa misericordia hacia nosotros. Nos has tomado como hijos tuyos, nos has llamado, has puesto la fe en nuestro corazón, aunque estábamos muertos, tú lo hiciste por nosotros y de esa manera nos trajiste a tus caminos. Ayúdanos, Padre, a considerar esto todos los días de nuestra vida. Que dejemos, Señor, de vivir para nosotros mismos, que dejemos a un lado, Señor, la arrogancia, que dejemos a un lado, Señor, todo aquello que nos lleve a pensar que nosotros estamos haciendo algo para ser salvos. Padre Celestial, ayúdanos a vivir todos los días de nuestra vida conforme a tu gracia, sabiendo, Señor, que tú eres el que hace todas las cosas solo por tu bondad, por tu poder y por tu amor sobre nosotros. Que esa misma gracia, Señor, podamos también manifestarla a todos aquellos que nos rodean. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les invito a estar de pie, hermanos, para despedirnos en oración. Oremos, hermanos. Señor eterno, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido tener, un tiempo en el cual hemos buscado solamente tu gloria y tu honra. Muchas gracias por los cánticos espirituales que nos has permitido entonar. Muchas gracias, Padre, porque aunque lo hacemos de manera imperfecta, tú sabes, Señor, que sale de lo más profundo de nuestro corazón y que buscamos solo tu gloria y tu honra. Padre, gracias por recibir estos cánticos, esta adoración, Señor. Muchas gracias también porque nos has permitido leer tu palabra, meditar en ella, Padre eterno, y también, Señor, porque nos has permitido ofrendar, Padre celestial, de todo lo que tú nos has dado. Padre, ahora hemos de retirarnos de este lugar y te suplicamos que tu presencia vaya con nosotros a donde quiera que estemos. Padre celestial, que esta semana podamos continuarla exactamente de la misma manera como la hemos iniciado hoy, Señor. Que podamos buscar la comunión contigo,
estar cerca cada vez más de ti, Señor, y que podamos también, Padre Celestial, buscar tu voluntad en tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a esto, y asimismo, Padre, te suplicamos que nos ayudes a glorificar tu nombre con toda nuestra vida. Que todo lo que pensemos, Padre eterno, todo lo que hablemos y todo lo que hagamos, honre y glorifique tu santo nombre. Padre, te suplicamos también que nos ayudes a dar evidencia a que toda la gente que nos rodea pueda ver en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que puedan sentir tu amor, tu compasión, tu bondad, Señor, a través de esta tu iglesia. En Cristo Jesús te lo rogamos y oramos a ti, Señor, como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.